Conserje padre soltero inclinó un violín roto en el vestíbulo vacío, luego un crítico que pasaba se quedó congelado en lágrimas. Él tocó mientras el edificio dormía. Las notas eran delgadas como hilo y valientes como el primer pulso de un corazón, se estremecían bajo su arco y flotaban por el atrio como pájaros asustados buscando la luz. Nadie escuchó. El vestíbulo de medianoche se había vaciado horas antes, el mármol fresco y reluciente bajo suaves luces empotradas. El carrito del conserje y sus escobas ranuradas esperaban como centinelas cansados junto a la puerta. Un violín roto reposaba sobre su rodilla, la barbilla recogida en el ébano agrietado. Él deslizó el arco y dejó que la memoria hiciera el resto. Elías Moreau había aprendido a llenar un silencio de la manera difícil. El silencio podía ser una manta que asfixia, él había conocido ese silencio desde que su esposa tomó el tren largo y nunca volvió, desde que las luces fluorescentes del hospital tararearon su cruel nana, desde que el rostro del niño a veces parecía un mapa de pérdidas. Sus manos conocían el trabajo de la noche, recoger vasos de café desechados, barrer las migas y la ceniza de cigarrillo de los días de otras personas, volver a convencer a la alfombra cansada del vestíbulo de recuperar su orgullo. También recordaban las escalas. Dentro de Elías, la música no era técnica. Era confesión. Había dejado de prometerse miles de actuaciones en grandes salas años atrás, cerrando la puerta a la ambición como se cierran las ventanas en una tormenta. Pero un instrumento que sobrevivió a una vida de abandono todavía recordaba la resonancia. El barniz del violín se había desprendido, su puente había sido reparado con dedos torpes y pegamento terco. La cuerda mi solo se mantenía cuando se la persuadía. A veces chillaba. Había pegado un pequeño trozo de tela en la parte inferior para que sostenerlo fuera menos cortante. Sin embargo, cuando su arco presionaba y su respiración se asentaba, veranos enteros encajaban en su lugar y la mano de su hijo pequeño alrededor de un vaso de papel se convertía en metrónomo. Las primeras notas fueron vacilantes. Temblaban con culpa vieja y necesidad nueva. Colocó el violín bajo su barbilla y dejó que una sencilla melodía folclórica se derramara, una melodía que había tarareado a su hijo cuando las cenas estaban calientes y brillantes como la llama de una linterna. Vertió el cansancio de su cuerpo en la frase, el dolor de hueso en el vibrato. Tocó las partes de sí mismo que no podía decir. Al otro lado de la calle y 2 pisos arriba, Gabriel Owen estaba de pie en un bar de hotel anónimo que olía levemente a limpiador de limón y café caro. Había estado en un avión menos de 12 horas y era alérgico a la turbulencia aeroportuaria y a la charla falsa. Crítico de profesión, medía el arte con la seguridad de quien ha curado el gusto como gemas. Su nombre circulaba por carteles y cabeceras, sus opiniones podían catapultar a un compositor inédito a la fama de la noche a la mañana o condenar a una institución venerable a la vergüenza. Vivía en la arquitectura precisa del aplauso y la desilusión. Su apartamento era todo ángulos limpios y ausencia curada, porque había aprendido que el desorden invitaba a la compasión y no podía permitirse darla. Gabriel se sentía hueco donde la mayoría de los hombres sentían certeza. Años de afinar juicios lo habían dejado bueno encontrando defectos. Había aprendido a protegerse con un ingenio rápido y una pluma más fina. Por dentro, había una herida que ningún talonario de cheques podía llenar, un escándalo hace 3 temporadas, una reputación embotada mientras sus colegas circundaban, navajas de bolsillo listas. Lo había resistido, rehizo su persona pública, pero no el lugar privado donde la confianza se había alojado una vez. Aquella noche, en el cañón de concreto y vidrio de la ciudad, caminó por hábito sin notar el mundo hasta que algo como la música empujó la puerta abierta en su pecho. Al principio fue tenue, un hilo de gasa, luego una frase que se clavó a través de su indiferencia practicada y lo dejó inmóvil en la acera. Había perseguido una línea de una frase antes. Nunca había perseguido una melodía. Elías no advirtió al hombre en la puerta al principio. No sabía los nombres que las afiliaciones y los consejos de festivales susurraban cuando creía oír un avión encima. Solo conocía los ecos del vestíbulo y el aliento de un niño en su nuca a mitad de la noche. Tocó la melodía que había mantenido en silencio de sangre, una nanita de pequeñas misericordias. Tocó como quien cava con las manos desnudas en busca de una moneda en tierra fría, metódico, desesperado, reverente. Gabriel sintió como el mundo se plegaba. Desde su punto de vista, silueteado contra las lámparas de sodio de la ciudad, el vestíbulo parecía una catedral cuyo único adorador se arrodillaba a la hora equivocada.
Vio la espalda de Elías curvarse alrededor del instrumento, vio la mano que no debía tener el tempel para trabajo delicado tirar del arco. Sintió cómo se aflojaba dentro de él una extraña y ingenua suposición, la suposición de que la brillantez vestía ropa fina y que la grandeza se presentaría en anuncios y kits de prensa. Esto no era eso. Esta era una haraposidad que tenía más verdad que muchas noches diseñadas a las que había asistido, una imperfección que desnudaba el alma. Se acercó sin pensar, como si una ley en él exigiera proximidad a la fuente. El conserje no levantó la vista. La melodía se plegó sobre sí misma y volvió, un estribillo de memoria. Gabriel se quedó enmarcado por las puertas de vidrio, la ciudad respirando a su alrededor, y por primera vez en años no encontró palabras para capturar su reacción. El vestíbulo estaba lo bastante vacío para dejar que los fallos del violín hablaran. La cuerda michilló 2 veces, un pájaro asustado. Elías maldijo entre dientes, una palabra vieja y suave como una piedra resbalada en el agua. Se sostuvo, encontró la costura rota con las yemas de los dedos y continuó. Su mandíbula estaba callosa por una vida de abrir cerraduras y girar llaves para otros. El sonido del violín no era bello. Era honesto. Gabriel había construido su carrera encontrando las verdades más bonitas del arte y luego cortándolas. Se había entrenado para desligarse, para anotar prejuicios, para separar la empatía del juicio. Había visto miles de conciertos, muchos impecables bajo la batuta del director, muchos vacíos porque la desenvoltura ensayada había reemplazado a la urgencia. Pero la urgencia vivía en el arco de ese hombre. Le hizo doler el pecho a Gabriel y, peor, lo acusó de una comodidad que no se había permitido a sí mismo. Elías sintió entonces una presencia, un peso silencioso en la entrada. Alzó la cabeza y, por primera vez esa noche, echó un vistazo al hombre que lo observaba. El hombre era más joven de lo que Elías había supuesto por su postura, llevaba un abrigo hecho con sastrería cara, zapatos con ribete, un rostro que parecía aburrido de su propia hermosura. Su expresión fue en blanco al principio y luego, lentamente, como una fotografía revelándose, más enojada con sentimiento que indiferencia. Por el momento se miraron sin el amortiguador de la suposición. Gabriel reconoció las callosidades en los nudillos de Elías como prueba de trabajo honesto y no como el truco de salón de la penuria. Notó la manera en que Elías sostenía la respiración como un metrónomo para el ritmo del pequeño, la forma en que sus hombros se encorvaron con una carga tallada en otro lugar. El mundo de Gabriel catalogaba tales detalles con afecto clínico. Los catalogó ahora y sintió una ternura que era casi letal por su extrañeza. Elías dejó de tocar bruscamente cuando vio los ojos de Gabriel. Apoyó el violín en la rodilla, exactamente como siempre lo había hecho, y dejó que el silencio martillara contra sus costillas. Esperaba un comentario de desprecio, un aplauso educado, quizás una moneda por una melodía. En cambio encontró la boca del hombre abierta, la mirada descaradamente atónita. Yo soy, comenzó Gabriel, y luego vio la frase colapsar bajo el peso de lo que sentía, un vocabulario de crítico luchando por correspondencias que nunca había aprendido. No tenía un pronunciamiento prefabricado para un hombre como este en este contexto. Tenía aforismos editoriales para recitales de cámara y finales de festivales, no para un hombre de medianoche presionando un arco prestado en una vida. Elías leyó la vacilación como un guión ya familiar. La gente a menudo no sabía qué hacer frente a la humildad. La mayoría retrocedía hacia la lástima o un cumplido incómodo. Elías no quería nada de esas ofrendas. Él había, tras años de noches de raspaduras, desarrollado un desprecio por la caridad vacía, se secaba como polvo y no dejaba nada para comer. Había empezado a tocar no por la escasa alabanza sino porque la música servía como una medida de sí mismo, prueba de que todavía tenía brazos que podían moldear algo hermoso a partir de cosas pequeñas. Gabriel se disculpó, torpe y sorprendentemente humano. Las palabras eran ineficientes para el sentimiento que trataban de contener. Dijo, no quise interrumpir. Elías parpadeó. No lo hiciste, dijo simplemente, y dejó que la frase fuera lo que pudiera, un puente, una represa, un hecho simple. Se quedaron como dos extraños en una historia que aún no había encontrado su tono. Gabriel miró el violín maltrecho con la curiosidad de un crítico, trazando las cicatrices como si pudieran revelar el génesis de una composición. Elías observó los ojos de Gabriel trabajar, el entrecerrar, el catalogar, la incredulidad, y sintió una disposición involuntaria a justificarse.
Pero la música ya había dicho cosas que él no podía haber envasado en frases. Había entregado su vida a pequeños actos de reparación y la grandeza imaginada era una extraña en la puerta. ¿Tocas? Gabriel tragó una respuesta y, en lugar de crítica, ofreció una pregunta. Elías rió suavemente. No era regocijo. Lo hice, respondió él. No, actúo, no realmente, por Gab, dijo, nombrando a su hijo de una manera que lo sorprendió por lo ligera que se sintió hacer presente al muchacho. Está dormido, tu nombre es Elías, se arriesgó Gabriel, como si un nombre pudiera conferir realidad de la manera que hombres como ellos necesitaban. Sí, confirmó Elías. ¿Y tú? Gabriel Wen, dijo el crítico. No había pretensión. A pesar de su persona pública, Gabriel se había acostumbrado a los nombres como banderas de alianzas temporales. En el silencio del vestíbulo oyó su propio nombre como si fuera la primera vez. Cayeron en una conversación torpe y honesta. Gabriel tenía preguntas que no eran del todo periodísticas. Preguntó por la historia del violín, por quién había arreglado el puente, por lo que la melodía había significado. Elías respondió con pequeñas cosas fácticas, había sido de su padre, su barniz se había quemado al sol, el puente había sido reparado a mano, las crines del arco estaban viejas y deshilachadas. También respondió con cosas que no podría haber dicho sin la posibilidad de ser juzgado, la manera en que la música le permitía convertir la culpa en sonido en lugar de palabras, el miedo a fallarle a su hijo. Le contó a Gabriel, de la manera en que los hombres suelen hablar cuando se sienten inesperadamente seguros, sobre el ritmo del trabajo, sus humillaciones y su dignidad. Gabriel escuchó y catalogó. Sintió algo en el cambiar, un contable reasignando fondos del desprecio a algo parecido a la gratitud. Sintióla familiarmente del crítico empezar a trazar líneas entre el talento sin pulir de este hombre y una red más amplia y astuta de nombramientos y abandono. Se imaginó editoriales, ensayos, artículos de opinión. También sintió el impulso más peligroso, el deseo de ver a Elías en un momento escenificado, una forma para que ambos fueran transformados por una revelación pública. Elías, mientras tanto, usó el intercambio para medir a Gabriel. El acento del hombre, los indicios de desdén suavizados hasta la fascinación, sus manos ausentes de conocimiento instrumental, sus ojos entrenados para evaluar. Elías se sintió a la vez halagado y receloso. Estaba acostumbrado a ser mirado por el tipo equivocado de hambre, por gente que quería una historia en sus términos, un jirón de contenido humano que pudieran exhibir como una exposición moral. Había aprendido a mantener partes de sí mismo en privado. Sin embargo, la acústica del vestíbulo y el aire frío habían hecho caer algo parecido a un pacto entre ellos, lo que había ocurrido no estaba a la venta. Se separaron, Gabriel con una invitación que se sintió a la vez impulsiva y profesional, ven a un ensayo mañana. Pequeño. Puedes tocar. Sin fanfarrias, Elías consideró la oferta y luego la rechazó. No toco para multitudes, dijo, y la frase tuvo el peso de un colilla de cigarrillo aplastado. Toco para Gab, para la noche. El rostro de Gabriel se movió de una manera que fue una admisión, había ofrecido en la comodidad de su propio hambre. Entonces déjame hospedarte. Tranquilo. Solo para escucharte. Sin cámaras, Elías pensó en el pequeño apartamento donde la respiración de su hijo era estable y el violín roto vivía en una funda maltrecha bajo una pila de avisos de pago sin atender. Pensó en el caos que la intrusión de un crítico famoso podría traer, en gente con buenas intenciones y manos hambrientas. También pensó en lo que el interés de Gabriel significaba, que alguien que tenía el poder de hacer o deshacer una reputación podría estar dispuesto a hacer lo contrario. Tragó. Lo pensaré, dijo. Por la mañana, Elías se dijo a sí mismo que había declinado. Por la noche, cuando su hijo tenía la tarea extendida como un mapa sobre la mesa de la cocina y las manchas de avena en la encimera brillaban como planetas viejos, se encontró diciendo que sí. La invitación no era a una gala sino a un ensayo en un pequeño local moderno al que Gabriel tenía acceso, uno de esos espacios negros con iluminación compasiva y un director que conocía la voz de un crítico y el peso de una reputación. Era íntimo, había prometido Gabriel. No sería público. Elías preparó el violín con un nivel de reverencia que reservaba para las fiestas. Restregó el diapasón con aceite viejo, afinó contra el agudo chillido del violín de un niño vecino y quitó el polvo de los pequeños accidentes de la vida urbana que se habían anidado en la cuerda mi.
No tenía ropa formal de escenario. Llevaba una camisa lavada varias veces y una chaqueta que a su esposa le había gustado. Respiró y se cargó con los pequeños rituales de coraje, una taza de café amargo, una oración de 2 minutos, un beso en la frente dormida de su hijo. Gabriel pasó el día como un hombre que contiene la respiración. Había pedido un ensayo y había querido la verdadera limitación de la palabra, no un espectáculo sino una audiencia privada. Llamó al director del local y concertó una franja a última hora de la tarde. Supo, con la incomodidad de un crítico viejo, que sus propios colegas tenían ojos para la historia. Los desvió. Quería que esto fuera un momento único y sin marcas, una prueba para ver si la música que había oído en un vestíbulo era tan grande como la había sentido. En la sala de ensayo, la habitación olía a pintura fresca y cortinas viejas. Una sola lámpara colgaba como un ojo. Gabriel vio a Elías entrar con la dignidad de alguien que lleva una comida de campo a una mesa de ciudad, vio la caja del violín como un bolso de viajero. Las manos de Elías se movían con una economía de gesto que hablaba de la vida diaria, no del escenario. Se sentó como un hombre que vuelve a casa. Elías tocó y la sala escuchó. Gabriel se sentó en la oscuridad e intentó separar al hombre del mito que estaba construyendo. La melodía no era pirotecnia virtuosa. No estaba pensada para hacerlo. Hubo ligeros deslices, una nota equivocada o dos que, en otro oído, habrían sido una afrenta. Pero Gabriel sintió algo que no había sentido en años, sintió una verdad tan llana y honesta como la mano de un niño en la noche. La música no estaba pulida, era necesaria. Tenía el tipo de errores que demostraban que el creador vivía dentro de la creación. Después de la primera pieza, Gabriel avanzó y pidió hablar con Elías. El director los dejó solos. Las preguntas de Gabriel fueron ahora más personales, sobre la formación, sobre por qué el hombre se había alejado de conservatorios o profesores quizás prometedores, sobre los años intermedios. Elías respondió con una precisión que no estaba ensayada, una vez había sido lo bastante bueno para becas y se había alejado por razones que le entraban en el pecho como el tráfico inesperado. Un padre enfermo, facturas, la boca hambrienta de un bebé, pequeñas verdades que hicieron que un artista acomodara la vida en vez de que la vida acomodara el arte. Gabriel registró cada detalle y sintió formarse en él una narrativa, una historia demasiado ordenada y, sin embargo, dolorosamente verdadera, un hombre con talento marginado hacia la invisibilidad por las circunstancias. Sintió, también, el hambre del crítico por colocar esa historia en la cultura más amplia, por darle una plataforma y una palabra que pudiera hacerla legible para quienes la consumirían. Imaginó un reportaje, unas memorias, una cadena de críticas que pudieran redimir a Elías por decreto. Se imaginó, además, la posibilidad de reclamar crédito en las notas al pie, de afirmar que él había encontrado ese tesoro. Elías no necesitaba ni quería que una persona creara su redención. Necesitaba un cliente honesto que valorara lo que quería hacer, enseñar a su hijo y a otros niños como él, no solo tocar en grandes salas y marcharse. El violín había sido para él un instrumento de supervivencia, un medio para atarse a algo que valía más que un salario. El escenario significaría más dinero, sí, pero más giras y menos tiempo con la pequeña vida que había reconstruido como una casa con clavos faltantes. El ensayo de ese día terminó sin fanfarria. Gabriel acompañó a Elías a casa porque un mes de lluvia había convertido recientemente el caminar en un acto de solidaridad. Tuvieron más conversación en la acera de la que cualquiera de dos posibles aliados podría haber esperado. Se encontraron hablando del fracaso no como un evento sino como un clima. Se contaron las pequeñas humillaciones que los habían agudizado, colegas que habían sido más amables en público y crueles en privado, trenes de oportunidad perdidos y, para Elías, un veredicto que había sido la pérdida de un derecho de custodia por una temporada hasta que pudiera probar que tenía estabilidad. Gabriel escuchó. Sintió humildad al escuchar, una sensación que no se había permitido en años. Supuso un alivio. Pensó en su propia herida, el escándalo que le había despojado de un ascenso sostenido, y se dio cuenta de la similitud, ambos habían sabido lo que el juicio público podía hacer. Decidió, de una manera que le sorprendió, actuar de un modo que no hiciera daño. La crisis llegó la semana siguiente. No fue una catástrofe singular y ordenada sino una serie fracturada de fallos que se ensancharon como una grieta a través del mundo de Gabriel.
La ciudad se vio presa de una controversia repentina. Un festival vanguardista que Gabriel había ayudado a organizar se encontró en el centro de la indignación pública. Una pieza encargada había sido acusada de plagio, una acusación que socavó la credibilidad del festival y amenazó con la retirada de su patrocinador principal. La ira pública creció hasta convertirse en peticiones. La Junta exigió una solución y, con publicaciones ya inclinadas hacia la retribución, el papel de Gabriel como comentarista principal sobre la calidad del festival no era ya meramente consultivo, era instrumental. Llamó a expertos, convocó a abogados, se sentó en paneles tensos donde las tecnicidades se arrojaban como cuchillos afilados. El director artístico del festival, un hombre cuya vida estaba hecha de asumir riesgos, insistió en que esto era un malentendido. La Junta exigió una demostración inmediata de obra original, una prueba de autoría que la pieza no poseía de una manera que satisfaciera a los patrocinadores. La situación se escaló, un revisor externo declaró que la pieza era derivativa, un patrón prominente anunció que podría retirar la financiación, y el propio nombre de Gabriel, unido a la imagen del festival, vibraba con el riesgo de derrumbe. Los canales habituales de poder fracasaron. Los contratos no podían fabricar genio, las credenciales no podían conjurar una originalidad viva y palpitante en una semana. Los expertos discutieron y florecieron nuevas acusaciones. Gabriel sintió la confianza de la Junta deslizarse como arena. Intentó contraatacar con palabras, con informes cuidadosamente calibrados, pero lo que debía demostrarse no era un argumento legal. Era autenticidad. Tarde una noche, exhausto y furioso, Gabriel se encontró en el pequeño restaurante junto al espacio de ensayo, y luego, por reflejo o desesperación, en la puerta del hotel donde trabajaba Elías. Pensó en cómo Elías había dicho que no actuaba para multitudes. Pensó en esa honestidad. Pensó en el violín en ese vestíbulo tembloroso y en la manera en que las fracturas del instrumento parecían sostener la verdad, donde tantas producciones curadas eran huecas. Elías barría el turno de noche cuando Gabriel entró, el pasillo iluminado como una confesión renuente. No le sorprendió verlo. Algunos encuentros simplemente colocan el calendario en su lugar. El crítico explicó la crisis, las demandas de la Junta, la imposibilidad de fabricar. Pidió ayuda a Elías de una manera que engulló orgullo y pidió riesgo. Elías escuchó. Reconoció la forma del problema, no una tecnicidad sino una necesidad de prueba moral, una demostración de que algo nació de una voz humana real. ¿Quieres prueba de autenticidad?, dijo por fin. ¿Quieres algo tan honesto que no pueda negar su origen? Sí, dijo Gabriel. Su voz tenía el peso de alguien que admite miedo. Necesitamos una forma de mostrar que el arte aún puede surgir de un lugar honesto, que no requiere pedigrí. Elías sintió que el viejo cofre colapsaba con un trato familiar. Pensó en la clase de orquesta del niño pequeño y en la forma en que su hijo marcó el compás con el pie en una actuación escolar. Pensó en el hijo de su vecina que no podía costear lecciones. Pensó en el violín como un instrumento que no pertenecía a ningún conjunto de credenciales. Sus dedos rozaron la madera de su instrumento como el nombre de un viejo amante. Consideró la oferta y luego, en un destello de claridad que a veces llegaba después de una vida de decisiones tomadas, vio que podía hacer esto y permanecer fiel a sí mismo. Ayudaré, dijo. No era un trabajo, era una tarea que exigía que pusiera su talento en juego de una manera que la Junta no esperaría. Gabriel explicó su plan, una demostración en vivo en el escenario central del festival, pero sin pompa. Quería algo no manufacturado. Quería un momento en que una audiencia pudiera presenciar la creación que llevase el costo de su construcción a la vista. Sería breve y crudo. Elías y un puñado de niños de programas comunitarios con pocos fondos interpretarían un conjunto simple de piezas folclóricas y variaciones improvisadas que no podrían ser acusadas de robo académico. Gabriel redactaría la pieza como un testimonio de autenticidad, y un segmento filmado sería distribuido entre los miembros de la Junta y los patrocinadores. Elías aceptó en principio, pero insistió en una condición que era el corazón de su vida: su hijo y otros niños como él debían ser incluidos. No aceptaría un papel que marginara el propósito que había llevado en silencio. Quería que la demostración no fuera sobre Elías sino sobre una comunidad. Quería que la actuación significara algo a largo plazo, que atrajera atención a los programas de música en barrios descuidados, no solo para rescatar la imagen de un festival. Gabriel se encontró extrañamente conmovido e inmediatamente pragmático. Conocía la óptica de tal plan,
A los críticos les encantan las historias de Cenicienta, pero a los patrocinadores aún más. Prometió a Elías que no convertiría la demostración en una anécdota viral con el elenco como accesorios. Prometió usar todos los canales que tenía para salvaguardar la dignidad de los niños. Trabajaron en un periodo comprimido de actividad frenética. Elías reunió a niños de un centro de música del vecindario que conocía. Los entrenó en un cuarto trasero del edificio donde trabajaba después del horario, usando sillas desparejadas y atriles prestados. Los niños fueron torpes al principio. Tenían instrumentos que habían sido empeñados de un lado a otro, violines con clavijas faltantes, guitarras con mástiles deformados. Elías arreglaba lo que tenía, reencordaba arcos con paciencia meticulosa, ataba puentes improvisados con bandas elásticas, convertía cinta adhesiva en un sordín atemporal. Les enseñó no solo notas sino estoicismo, como sostener una frase cuando todo por dentro quería deshacerse. Gabriel manejaba la maquinaria de prensa con una eficiencia despiadada que había perfeccionado a lo largo de años de ediciones y reseñas. Informó a la junta del festival con un plan que prometía autenticidad y redención en igual medida. Convenció al director artístico de aceptar un espacio corto y sin adornos en el programa de la noche y persuadió a un equipo de cámara para que se comprometiera con una perspectiva que no exotizaría a los niños sino que los presentaría como algo inmediato y humano. Entre los escépticos estaban los patrocinadores del festival, un grupo de hombres y mujeres que se habían acostumbrado a recibir la excelencia empaquetada en seda. El comité de patrocinio del festival necesitaba la seguridad de que su decisión de rescatar la financiación no sería un escándalo de segunda capa. Gabriel convirtió su persuasión en algo que era partes iguales retórica quirúrgica y confesión personal. Les habló del violín del vestíbulo y de cómo lo había detenido en medio de la noche un sonido que lo hizo sentirse humano otra vez. Dejó que su propio asombro formara parte del argumento. La noche de la demostración llegó como un aliento comprimido. Críticos y miembros de la junta y una prensa escéptica llenaron la sala, sus teléfonos cargados como un ejército nervioso. La controversia sobre la obra comisionada del festival todavía colgaba como una nube de tormenta, pero la noche prometía un posible despeje. Elías se paró en las alas y sintió sus nervios antiguos. Miró hacia el pequeño grupo de niños que había reunido. Sus ojos eran grandes, honestos y hambrientos. Agarrotaban instrumentos con la feroz devoción de quienes se las arreglan. Elías vio la cara de su hijo entre ellos y se sostuvo firme. No miró a Gabriel, ese hombre ya había dado suficiente, había puesto su reputación en juego, pero había mantenido la promesa de permanecer humilde. Elías permitió que la gratitud fuera su propia música pequeña y feroz. En el escenario fueron anunciados y entraron en la luz sin un floreo. El silencio que cayó estaba lleno de expectativa y escepticismo, como una sala de justicia esperando un veredicto. Las primeras notas frágiles se alzaron y los críticos se inclinaron hacia adelante. Los tempos de los niños fueron desiguales en algunos lugares, algunas entonaciones se deslizaron hacia lo azul. Hubo momentos de fragilidad visible cuando un arco vaciló. La audiencia se tensó en esos lugares como si estuviera lista para retirar su afecto. Entonces ocurrió algo. Elías, que había comenzado el conjunto con una melodía simple, dejó que la melodía se aflojara en improvisación. Enseñó a los niños con el ejemplo, invitándolos a llenar los espacios con coraje. Tejió pausas en la frase como un hombre que remienda una red, y los niños, conmovidos por la firmeza del hombre, se encontraron siguiéndolo con pequeña valentía. No fue perfecto. Estuvo saturado de riesgo humano, el tipo preciso de autenticidad que no podía fabricarse en un estudio. Desde la sala, Gabriel observaba con una reverencia aterradora. Había sabido, a la manera de un crítico, cuando una actuación llevaba la marca de la verdad vivida. Vio también la onda de esa verdad en los rostros de la junta y de los patrocinadores que habían venido por formalidad. Observó a las cámaras capturar no una exposición sino un momento humano. Sintió la sensación de vindicación, de que el festival había sido salvado por una realidad que antes había rechazado. Sintió también otra cosa, un alivio personal al honrar al hombre que le había recordado cómo conmoverse. Al final, los aplausos no fueron atronadores. Fueron prolongados y constantes, del tipo que recompensa el riesgo y reconoce el costo. La sala exhaló al unísono. Algunos en el palco se secaron los ojos con dignidad. Un columnista de un periódico rival susurró una frase a Gabriel que iba como cumplido y amenaza,
esto se difundirá. Al día siguiente, la historia sí se difundió. El artículo de Gabriel hizo algo elegante y sin pretensiones, presentó la actuación como un testimonio de una medida distinta de excelencia, una recalibración de lo que podría ser el valor del arte. Escribió sobre violines remendados y niños que aprendieron a tocar en medio de la penuria y un hombre que eligió el propósito sobre el foco de atención. La pieza bosquejó coloridamente la resolución del escándalo, el festival reconstituyó su comité, un patrocinador renovó la financiación con condiciones que incluían apoyo a las artes del vecindario, y el artista que había sido acusado de plagio aceptó una revisión independiente que exoneró la obra de apropiación intencional. La crisis amainó como una marea que retrocede. Pero la vindicación pública que importaba fue personal. Las escuelas llamaron con ofertas para apoyar los conjuntos infantiles. Una organización sin fines de lucro ofreció montar un programa a largo plazo con Elías como director de divulgación en lugar de un solista estelar. El trabajo ofrecía más dinero que los turnos nocturnos y, lo que era más importante, prometía un camino que honraba sus valores, trabajar en su vecindario, entrenar a los niños y mantener suficiente flexibilidad para estar con su hijo. Gabriel dio entrevistas en las que reconoció en público el error de juicio que su profesión a veces cometía. El desprecio de ese viejo crítico se templó en defensa. No buscó el foco de atención de este rescate para sí mismo. En cambio, escribió y habló sobre las fallas estructurales que habían marginado a Elías y a gente como él. Su tono cambió de maneras sutiles que hicieron que sus colegas comentaran el giro, se había vuelto menos propenso a descartar y más propenso a amplificar. Sintió la satisfacción de alguien que finalmente había usado su influencia para reparar. La vindicación pública de Elías ocurrió por etapas. En una conferencia de prensa, presentada por Gabriel como parte de la reconciliación del festival, el director de la junta dijo claramente que la brillantez podía alojarse en vasos inesperados. Habló de humildad y del fracaso del festival por escuchar voces de abajo. Nombró a Elías por su nombre completo y contó una noche en el vestíbulo que había cambiado el curso de las decisiones. Elías estuvo al borde del podio, el micrófono demasiado alto, sus manos alisando la ropa que no podía ocultar el hollín de su trabajo. Las cámaras lo enfocaron con láser y él sintió, por primera vez, una mezcla poco acostumbrada de exposición y alivio. Algunos de sus viejos vecinos hicieron fila para elogiarlo, torpes en su afecto. El centro de música lo aclamó como un arquitecto de una nueva generación. Sin embargo, se sintió más victorioso de una manera tranquila y práctica. La organización sin fines de lucro que lo había hecho director de divulgación se comprometió a financiar lecciones e instrumentos para una cohorte completa de estudiantes. Gabriel creó una beca a su nombre que aseguraría un apoyo sostenible que no podría ser rescindido como un capricho. Los patrocinadores firmaron cheques con su habitual floreo y, al hacerlo, prometieron algo práctico. La elección de Elías, una vez ofrecidas opciones mayores, no fue aceptar los compromisos de la gira teatral que lo alejarían de casa. Se le ofreció un papel importante como artista solista, gestionado en gira y listo para paparazzi. Se negó. Reconoció el atractivo, salarios más altos, un techo dorado de nuevos elogios, pero sabía lo que costaría. Había pasado por etapas donde el arte era una mercancía despojada de su cuchillo de tallar, pulida y hecha apetecible. No permitiría que su amor por la música fuera un artículo en una lista que a veces vendía para sobrevivir. En cambio, negoció un arreglo, retendría el puesto de director en el programa comunitario, viajaría solo por eventos que beneficiaran directamente a los niños y aceptaría un pequeño estipendio del festival para mantener a su familia mientras organizaba orquestas juveniles. Gabriel facilitó esto sin fanfarria pero con minuciosidad. Ajustó contratos, movió fondos y aseguró que una junta de gobierno honrara la misión del programa. Le presentó a Elías a un abogado que pro bono manejó los términos de la beca. Usó entrevistas de televisión para destacar a los niños por nombre y el pequeño programa que ahora sería ampliado. Su influencia no obligó a Elías a entrar en una jaula dorada. El crítico había aprendido una lección mayor, que su poder para nombrar merecía un contrapeso en su deber de construir. El hijo de Elías, Gab, quedó más impresionado por las cosas ordinarias que siguieron. El niño fue invitado a un campamento de música infantil en un conservatorio cercano, y la primera vez que estuvo bajo la batuta de un director la expresión en su rostro fue una que se convertiría en 1000 pequeñas fotografías.
Elías miraba y a veces lloraba en el coche a solas porque le habían permitido la dignidad de ser un padre que pagaba las cuentas y un mentor que mantenía las manos en la madera del instrumento. Meses después, la asociación entre el crítico y el conserje convertido en líder comunitario había madurado en una relación real de confianza y propósito. Se reunían a menudo en las horas lentas con un café que sabía al desvelo de una ciudad, no a lates pulidos. Su diálogo se volvió colaborativo, no transaccional. Gabriel aportaba recursos y una voz pública, Elías aportaba una humildad fiel y un centro moral. A veces discutían sobre la programación, sobre el riesgo de sobreexposición, sobre lo que constituía el éxito, pero esas discusiones eran las que unían los huesos. Los que habían sido escépticos, como muchos lo fueron, observaron la transformación con una mezcla de irritación y admiración. Algunos críticos argumentaron que el abrazo de Gabriel al desvalido era teatralmente conveniente, un movimiento de relaciones públicas. Otros, que habían visto de cerca los conciertos de los niños, quedaron silenciados por los resultados del trabajo constante. Los patrocinadores del festival, que antes habían sido conservadores y temerosos del escándalo, se convirtieron en partidarios experimentales de programas comunitarios, impulsados por los resultados medibles. Hombres que solían despreciar el talento a nivel de calle se encontraron en la audiencia de recitales de barrio. Elías vivía de manera diferente ahora, pero no con ostentación. Mantuvo sus turnos nocturnos durante los meses iniciales porque confiaba en el ritmo del trabajo para mantenerlo arraigado. Enseñaba por las tardes y viajaba ocasionalmente por un programa que exigía su presencia, generalmente a pueblos vecinos, no a metrópolis brillantes. Conservó el violín roto en su estuche, ahora reparado con más cuidado y con algunas piezas nuevas donadas por un amable luthier que lo llamó con un nombre que se sentía como un honor. Aceptó un menor pago del que podría haber ofrecido el circuito de solistas porque la medida del éxito para él había cambiado a cuántos niños podían ponerse de pie y tocar sin sentirse invisibles. Gabriel, por su parte, asistía a los conciertos de los niños no como crítico sino como amigo. Se sentaba en la parte de atrás y a veces aplaudía de una manera que era más fuerte y menos condescendiente de lo que jamás había logrado por su cuenta. Escribió pequeños ensayos sobre la virtud de la humildad y publicó columnas que instaban a las instituciones a escuchar. No dejó de desempeñar el deber de su crítico, más bien, dejó que ese deber fuera moldeado por el principio que había aprendido en la puerta del vestíbulo, reconocer y construir donde el reconocimiento había fallado. Los años se ampliaron hasta convertirse en un hábito de proyectos compartidos. Construyeron una modesta sala de ensayos en una parte de la ciudad que una vez fue un distrito de almacenes. Patrocinadores igualaron la capacidad de Gabriel para dar voz con estructuras financieras diseñadas para evitar el hábito depredador de la extracción. La sala tenía un escenario bajo, buena acústica y un tablón donde los nombres de los niños estaban listados como constelaciones. Elías pintó el escenario con su hijo y los otros voluntarios del centro. Gabriel negoció la documentación que hizo la sala permanente, una pequeña ciudad de sonido que perduraría más allá de la fama inmediata de los dos hombres. Los escépticos se ablandaron con el tiempo cuando el impacto del trabajo se hizo medible, audiciones universitarias, becas de música, la dignidad tranquila de las familias que ya no se sentían obligadas a elegir entre la renta y las lecciones. La influencia de Gabriel se trasladó de los artículos de opinión a las reuniones de políticas, donde presionó por asignaciones de subvenciones que miraran más allá de los cheques performativos. La presencia de Elías en la comunidad se convirtió en una fuerza estabilizadora. No era una estrella en los tabloides sino un padre que enseñaba en la llovizna de las tardes entre semana, manos pacientes, voz suave. En una noche otoñal en particular, años después de aquella noche en el vestíbulo, Gabriel y Elías se encontraban en la sala que habían hecho juntos. El aire olía a café caliente y lustre para madera. Los niños deambulaban afinando sus instrumentos, sus zapatos rozaban el suelo de maneras que hacían sonreír los corazones. Gab, ahora un adolescente, se ajustó la corbata para un recital. Tenía la postura de alguien a quien se le había dado permiso para estar de pie. Gabriel los observaba como desde una pequeña distancia privilegiada. Recordó el mármol del vestíbulo y a un hombre encorvado sobre un violín roto. Pensó en el artículo que había escrito años antes, el que había cambiado un festival y puesto a una comunidad en movimiento. Sintió una gratitud que no tenía nada que ver con la reputación. Había encontrado en Elías no un sujeto para criticar sino un compañero en la construcción de un mundo que se negaba a permitir que el talento se midiera solo por el pedigrí.
Elías estaba junto a él con el violín colgado despreocupadamente a la espalda. Se le veía más viejo y más suave en el rostro, pero no menos vital. El hombre que una vez guardó su música en la segura privacidad de la noche había encontrado un propósito, no los focos sino los pequeños y constantes escenarios de un vecindario. Había mantenido su elección de estar presente para su hijo. Sus manos habían salvado más que instrumentos, habían salvado salas. Ambos habían cambiado, de forma imperfecta y hermosa. La arrogancia de Gabriel se había desgastado hasta convertirse en algo generoso. La invisibilidad de Elías había sido sustituida por una influencia medida no por los aplausos sino por el número de niños que podían leer música. La moraleja de su historia no era una línea concluyente ordenada sino una práctica constante, notar y actuar. A la luz menguante de la sala, Elías rozó una nota con su arco como señal y los niños se colocaron. La música se elevó con la misma frágil insistencia que había tenido en el vestíbulo años atrás, pero con más cuerpos y más razones para existir. Gabriel escuchó y sintió una verdad que ahora podía nombrar sin necesidad de retórica: el reconocimiento importa, pero son las decisiones que siguen al reconocimiento las que forman la columna vertebral de cualquier vida con sentido. Más tarde, cuando la sala se vació y las tazas y los programas descartados fueron barridos hacia un contenedor industrial, Gabriel y Elías se sentaron juntos en una pequeña mesa junto a la ventana. Afuera, la ciudad se movía en constelaciones lentas. La necesidad del crítico de adjudicarse había sustituido por una curiosidad constante. La antigua humildad del conserje se había convertido en una autoridad silenciosa. ¿Alguna vez pensaste, preguntó Gabriel con una voz que tenía cada vez menos del filo cortante que una vez tuvo, que un vestíbulo cambiaría una vida? La música cambia vidas, dijo él simplemente. A veces solo encuentra un lugar extraño para empezar, Gabriel asintió. A veces necesita a alguien que lo note. Elías lo miró como contando una lista de deudas y encontró el equilibrio. Y a veces necesita a alguien con una pluma que decida construir, no solo nombrar. Terminaron su café y salieron a una noche ordinaria. Las luces de la ciudad zumbaban con la baja satisfacción de personas que tienen trabajo que hacer y el coraje para hacerlo. En bolsillos y rincones, se afinaban y practicaban instrumentos. En salas de estar, los niños leían las notas como mapas. En algún lugar, un violín maltrecho descansaba en un estuche convertido en instrumento ceremonial, su barniz brillado. Los dos hombres habían encontrado un ritmo que continuaría, uno que les encomendaba notar y hacer, escuchar y ayudar. Su historia no terminó con fama o fortuna. Continuó en los pequeños actos tercos que hacen buen problema en el mundo, clases que se llevaron a cabo a pesar de los recortes presupuestarios, becas que se convirtieron en vías de acceso, críticos que recordaron usar su voz para construir. Era la historia de dos hombres que se encontraron una noche en un vestíbulo vacío, y en la colisión de sus estatus, ambos se sintieron menos solos. La moraleja final era sencilla y explícita, porque ambos hombres habían aprendido a saborear la claridad del lenguaje llano: la grandeza no siempre va vestida para visitas, y la misericordia puede ser la forma más radical de reconocimiento. El aire de medianoche sabía a lluvia y a alquitrán viejo mientras Gabriel y Elías se alejaban de la sala de recitales, sus pasos medidos sobre el pavimento mojado. La ciudad tenía una manera de contener la respiración entre cuadras, y en ese silencio cada pequeño sonido se volvía importante: una sirena distante, el golpe de un zapato en metal, la risa apagada de dos personas compartiendo un paraguas. Gabriel sentía cada sonido como puntuación, un mundo que se había reorganizado en oraciones que no había sabido leer hasta hace poco. Elías tenía el paso más ligero de lo que había tenido meses atrás. El trabajo de la semana lo dejaba agotado hasta los huesos, pero había una satisfacción en el cansancio, como un instrumento estirado que se asienta en la afinación perfecta. Pasó una mano enguantada sobre el estuche que colgaba en su cadera, sintiendo la aspereza del cuero y la memoria del barniz y la colofonia. Dentro, el violín maltrecho dormía, tan sagrado como cualquier reliquia. Lo había llevado más allá del hospital donde su hermana había trabajado una vez, más allá de la lavandería donde había arreglado una secadora rota una vez gratis, más allá del escalón donde un niño a quien enseñaba había aprendido una vez la escala de la menor y descubrió que eso hacía que el mundo pareciera más amable. ¿Alguna vez piensas, dijo Elías después de un momento, que la ciudad es como una orquesta que se olvidó de leer su propia partitura? Habló con ligereza, pero su mente tenía a dónde ir con esa metáfora.
Observó a un par de adolescentes discutiendo en voz baja en un escalón y pensó en contrapunto, en líneas que colisionaban y solo tenían sentido cuando alguien las mantenía juntas. Gabriel rió, un sonido limpio que solía ser raro. Inhaló el olor metálico de la lluvia y el dulce sabor del café tostado que persistía cerca de un carrito en la esquina, como si la noche ofreciera pequeñas consolaciones. Tal vez necesita más conserjes, respondió, y el borde de la ironía antigua persistía, se había llamado a sí mismo crítico, una persona que nombraba y categorizaba. Ahora se sentía convirtiéndose en un constructor de andamios para otros. Pasaron frente a un escaparate con las luces atenuadas y un cartel escrito a mano que prometía lecciones de matemáticas y lectura para los niños del vecindario. Elías se detuvo y miró a través del vidrio, su reflejo fusionándose con los carteles en el interior. La vista jaló una corriente familiar de pensamiento en él, lo que significaba enseñar, dar sin teatralidad. Enseñar había sido su primera forma de música. Antes de actuar en público había enseñado a unos pocos niños en el centro comunitario cómo usar el arco y respirar, cómo encontrar un ritmo en sus propias manos. Deberíamos entrar, dijo Elías de repente, con la voz baja y con una especie de gentileza urgente. Tenía esa mirada entonces, la boca cerrada, las pestañas bajadas, el hombre que medía sus palabras porque podían ser herramientas además de armas. Solo para ver. Para dejar una nota, quizá para ofrecer un espacio de ensayo cuando el auditorio esté abierto, Gabriel lo observó. Recordó días cuando había despreciado la generosidad, cuando cada bondad era sospechosa, el producto de algún diseño. Ahora era consciente de las pequeñas decisiones que construyen o destruyen cosas. Asintió. Dejemos una nota y un horario. Hagámoslo oficial en tinta, no solo en nuestras cabezas, fueron adentro. La habitación olía a polvo de tiza y papel viejo, a crayones y a una dulzura que se sentía como el verano. Los niños se habían ido por la noche, las sillas plegables se apoyaban contra la pared como estatuas pacientes. Una mesa en la esquina sostenía un frasco de monedas y un cartel con una maestra sonriente cuya fotografía se había desvanecido. Debajo, alguien había escrito a lápiz una línea sobre que el lugar necesitaba cuerdas para violín. Elías colocó el estuche sobre la mesa, lo abrió con cuidado y escribió en el reverso de un programa que había guardado del recital. Su letra era firme, pequeña, del tipo que pertenece a alguien que aprendió a escribir en largos silencios. Escribió que la sala donaría tiempo de práctica y que Gabriel organizaría una lista de voluntarios de la orquesta y del personal dispuestos a ayudar con mentoría. Hizo que la pluma hiciera una pausa, luego añadió una línea, lecciones gratuitas para quien no pueda pagar un profesor. Gabriel observó el movimiento de la mano de Elías y sintió una calidez doméstica desconocida. Pensó en el lenguaje, las oraciones públicas que había usado en reseñas y columnas, las oraciones privadas que ahora parecían más importantes. ¿Alguna vez piensas en cuánta gente nunca tuvo a alguien que les entregue el primer arco?, preguntó. Quiso que la pregunta fuera retórica, pero la risa de un niño desde la calle les llegó y le hizo querer una respuesta real. Elías sonrió, algo privado. Si les entregas el arco, les entregas permiso. A veces eso es todo lo que se necesita. Cerró el estuche, el clic del cierre resonando como un metrónomo suave. Imaginó el escalón lleno de niños aprendiendo escalas, el esfuerzo del vecindario cediendo ante cuerdas afinadas. Dejaron una nota, sujetada con un viejo talón de entrada al tablero de anuncios del centro comunitario, y salieron de nuevo a la llovizna. La ciudad parecía diferente en los bordes donde la luz y la sombra peleaban, los callejones parecían menos amenazantes, un farol menos solitario. Caminaron sin decidir a dónde iban, dos hombres avanzando a paso lento hacia una asociación que no tenía contrato preciso pero sí una abundancia de intención. Durante la semana siguiente sus ritmos se trenzaron. Gabriel empezó a asistir a más ensayos, su papel cambiando de crítico a cronista y a veces a técnico de la moral. Aprendió el lenguaje de la colofonía y del compás con una especie de curiosidad cuidadosa, haciendo preguntas con una voz que quería escuchar el peso de la música. Comenzó una columna en un modesto semanal que no tanto adjudicaba como amplificaba, narrando las historias de aprendices, el jugador anciano que remendaba las cuerdas con dedos firmes, el tendero que olía a cedro. Cada pieza era una pequeña invocación de atención, un hechizo que atraía la atención y a menudo donaciones. Elías siguió enseñando por las noches en el centro comunitario. Observó a niños que llegaban con zapatos rosados y atención feroz, que descubrían que podían producir sonidos que cambiaban el aire a su alrededor.
Para algunos el violín era una herramienta de concentración, para otros era un espejo. Elías tomaba notas cuidadosas, como hacen los maestros, nombres, referencias, una melodía que pertenecía a cada niño. Reparaba instrumentos entre clases, lijando puentes, reemplazando clavijas, arrancando música de madera cansada. Cuando no encontraba una pieza, la creaba con materiales recuperados, una improvisación que se convertía en su propio pequeño triunfo. Una tarde, cuando el otoño sangraba hacia un clima más frío, Gabriel se encontró en la parte trasera del centro comunitario observando a un niño pequeño, de no más de 8 años, hacer una reverencia por primera vez. La madre del niño estaba en la puerta, con los brazos cruzados, los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Las manos del niño eran torpes, su rostro se ponía rojo brillante cuando fallaba una nota. Elías se arrodilló a su lado, demostrando ternura como si fuera una técnica. Despacio, dijo suavemente, como si estuvieras contando un secreto, el sonido del niño fue áspero y luego se volvió una forma. Gabriel sintió que algo cambiaba dentro de él, como un cerrojo que gira. Pensó en las críticas que había escrito que alababan la virtuosidad pero con frecuencia pasaban por alto la quietud del aprendizaje. Había admirado el ápice, pero ahora estaba aprendiendo el arco que se necesitaba para alcanzar ese ápice. La escena no era para una audiencia de críticos, era para el mundo que se volvería más suave por un niño que practica. Más tarde, mientras cerraban el centro y la ciudad se vaciaba hacia calles más frías, Gabriel le hizo a Elías una pregunta que había estado flotando en el borde de todo. Si alguien te ofreciera un trabajo en el conservatorio con un escritorio y un título y el tipo de salario que paga el alquiler por una década, ¿lo aceptarías? Elías lo miró a la luz mortecina, las líneas junto a sus ojos más profundas cuando consideró tales cosas. Pensó en el calendario de lecciones, en el niño de mejillas rojas, en la pequeña comunidad perfecta que había crecido alrededor de las sillas golpeadas y el frasco de monedas. Pensó en el violín en su estuche y en el hospital donde su hermana había trabajado una vez, pensó en deudas antiguas y posibilidades nuevas. Tal vez, dijo despacio, pero no si eso significara que estoy entregando una escalera en lugar de tenderla a través del desfiladero, si me uniera a su sistema, ¿seguiría pudiendo enseñar los viernes por la noche a esos niños que no pueden pagar? ¿Seguiría haciendo instrumentos con piezas de los callejones? ¿Se me permitiría romper reglas si las reglas están equivocadas? Los títulos son refugio, también pueden ser una jaula. Gabriel consideró esto, como un crítico podría estudiar una partitura en busca de un motivo distante, luego se sorprendió a sí mismo respondiendo como si su voz proviniera de una persona cuyas prioridades habían sido reescritas. Entonces construiremos un puente en su lugar, tendrás una oficina de una persona si eso te ayuda a conseguir las piezas. Me aseguraré de que el conservatorio te dé financiación para alcance comunitario, no restricciones. Escribiremos el trabajo para incluir a las personas, no el prestigio. La risa de Elías entonces fue suave y casi incrédula. Pareces un político que aprendió a escuchar, quizá lo soy, dijo Gabriel. Pero un político con la conciencia de un editor, sus negociaciones fueron cosas pequeñas e íntimas. Escribieron propuestas sobre café, las oraciones ordenadas de Gabriel aclarando cómo se usarían los fondos, las notas de Elías añadiendo barandillas para proteger la autonomía. Se reunieron con una administradora que hacía mucho había aprendido a medirlo todo por hojas de cálculo. La mujer parpadeó unas veces ante la insistencia de que la propuesta incluyera aprendizajes y horas comunitarias, luego asintió cuando Gabriel tradujo ideales en partidas presupuestarias. El conservatorio, complacido por la prensa positiva y la idea de un programa de extensión que podría rellenar asientos en los años venideros, aceptó pilotar un pequeño fondo y una sala satélite de ensayo. El piloto fue desordenado y perfecto. Hubo noches en que la calefacción falló y Elías enseñó con guantes puestos, noches en que el cheque de un benefactor llegó tarde y Gabriel tuvo que persuadir a los donantes con el encanto practicado de alguien que había aprendido humildad. También hubo tardes de verdadera música, cuando 10 niños se apiñaban en una sala pequeña y el sonido de su vibración era lo suficientemente grande como para desatorar toda una manzana de simpatía. De vuelta en su propio apartamento, Gabriel a veces se despertaba a las 3 de la mañana y doblaba notas en una pequeña pila en su mesita de noche, líneas de elogio que pensaba escribir para los donantes y oraciones pensadas también para los niños. Soñaba con una ciudad donde el reconocimiento no se acaparara en la cima sino que se distribuyera como pan. La imagen de Elías, sus manos, se había convertido en un talismán en esos sueños.
Pensó en la humildad del conserje, como no había sido silencio por debilidad sino por contención deliberada. Todavía tenían críticos que enfrentar, antiguos colegas que pensaban que Gabriel había abandonado la imparcialidad, otros que pensaban que Elías estaba siendo preparado para convertirse en un adorno útil. Ambos hombres ignoraron esos murmullos, escuchando en su lugar a otro coro, la gratitud de una madre cuyo hijo ahora podía tocar algo que lo hacía sonreír, el crecimiento constante de la técnica de un aprendiz. Los escépticos, como un invierno experimentado, se descongelaron lentamente. El autor de un periódico rival visitó un ensayo y salió con la más leve humedad en el ojo. Una tarde temprano, un desconocido se acercó a Elías en el callejón detrás del conservatorio, llevando un estuche muy parecido al suyo pero más nuevo, pulido. El hombre se presentó con un nombre viejo en el mundo de las cuerdas, un luthier de un pueblo distante que había oído hablar del programa de extensión y quería donar piezas. Habló con una calidez que tenía el efecto del sol sobre un barniz viejo. No esperaban nada a cambio, una generosidad rara e impagable que Elías recibió con gratitud avergonzada. Fue un acto de aprendizaje que iba más allá de la música, enseñó a una mano a ser útil y a una mente a ser paciente. Gabriel escribió sobre el taller en una pieza que no criticaba sino celebraba. Escribió sobre el hombre que venía a dejar piezas y la forma en que los niños desmontaban un violín como si fuera un rompecabezas en el que cada pieza guardaba un secreto. Su historia siguió acumulando pequeñas escenas como estas, teselas de un mosaico que juntas revelaban un patrón más intrincado de lo que cualquiera de los dos podría haber planeado por sí solo. Noche tras noche, la ciudad les proporcionaba material, necesidades que crecían hasta convertirse en programas que maduraban en rutinas que se transformaban en tradiciones. Gabriel aprendió a valorar el arco largo por encima del titular repentino. Elías aprendió que la estructura podía ser una aliada cuando servía a las personas más que al prestigio. Y siempre estaba la música, el milagro diario que doblaba el silencio como la luz a través de un prisma. No habían resuelto cada pena de la ciudad, ni habían sanado cada herida, pero habían hecho una contribución honesta. Cada lección, cada instrumento reparado, cada alumno exhausto pero erguido era una pequeña forma de desafío contra la indiferencia que una vez había parecido tan total. En las horas quietas, cuando Elías tomaba el camino largo a casa y Gabriel se detenía fuera de una panadería para escuchar las radios de los panaderos, ambos hombres se sentían menos solos. No habían reducido sus vidas a declaraciones ordenadas, las habían ampliado hacia algo duradero. Todavía había audiencias que convencer y presupuestos que equilibrar, pero la geometría moral de sus días se sentía más verdadera. Se habían movido del juicio y el secreto hacia la administración y la luz. Sin embargo, ninguno de los dos hombres creía que su trabajo hubiera terminado. Habían cruzado un umbral enorme, pero el paisaje más allá prometía tareas adicionales. Surgieron nuevas necesidades, y las abordaron con los mismos principios: notar a los olvidados, traducir recursos en dignidad y defender la frágil autonomía de quienes enseñaban y servían. La ciudad guardaba sus secretos, pero también empezó a devolver su música cuando se le pedía con cortesía y persistencia.